¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para ustedes. Y no sé si alguna vez ustedes han sentido que Dios los llama a hacer algo más grande, pero existe la duda o creen que no pueden hacerlo. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso? Que Dios los lleva a hacer algo más grande, algo más grande, pero dudan si pueden hacerlo. Entonces, digo esto porque hoy no hablaremos nada más de lo que Jesús hizo hace más de 2000 años. Vamos a ver también lo que Jesús nos está diciendo hoy a nosotros, a ti y a mí. Y nos está diciendo esto, nos está reprendiendo, nos está enviando o nos está acompañando. Y puedes analizar tu vida, puedes analizar lo que estás viviendo y puedes elegir una de estas tres opciones. No puedes quedar fuera de estas opciones, porque o Jesús te está reprendiendo, Jesús te está enviando, o Jesús ya te está acompañando en la misión. Vamos a orar. Señor, te necesito, Señor. Tú sabes, Padre, que yo no soy el mejor, Señor. Tú sabes, Padre, que tengo limitaciones. Tú sabes, Padre, que todo lo que somos es por ti y para ti. Señor, te pido, Padre, que hables a estas personas, a mis hermanos, a los que están en la cárcel, Señor, a los que están en otra parte del mundo, Señor, que pudieran ver este mensaje. Habla, Señor, a su corazón. Muéstrales, Padre, tu verdad, tu palabra, a través, Señor, de lo que yo pudiera explicar hoy. Sé tú hablando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el primer punto. Jesús nos reprende. Dice Marcos 16:14. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que ya lo habían visto resucitado. Aquí, ¿qué está pasando? Jesús ya se había aparecido a otras personas antes que a los 11. De hecho, la primera persona que vio a Jesús resucitado fue María Magdalena. Y ella fue a los discípulos para decirles y decirles que Jesucristo había resucitado, que ella lo había visto. Pero ellos no creyeron en ella. Después fueron otros dos seguidores de Jesús y les dijeron a sus discípulos, los dos juntos, ya no uno, ni eran dos, y le comentaron, Jesús resucitó, y ellos ¿qué hicieron? No creyeron. Entonces, yo me detuve en este versículo y tomé la palabra, los reprendió. ¿Qué es reprender? La Biblia solo dice, los reprendió por su falta de fe, pero yo me quiero imaginar qué fue lo que les dijo, porque en una versión diferente, en la Reina Valera, no dice reprendió, dice les echó en cara su incredulidad. Entonces, si nosotros pensamos y buscamos como, ¿qué es eso? ¿Qué es reprender? ¿Qué es echar en cara? No sé si ustedes alguna vez han tenido algún amigo o algún familiar al que han ayudado, al que han prestado, han estado ahí, se ponchó y tú vas a ayudarle. No sé, necesitaba alguna cosa en la casa, armar un mueble, voy y le ayudo a armar el mueble. Y luego cuando yo necesito un favor, yo le pido algo y esa persona me dice, no puedo. Y no nada más porque no pueda, realmente dice, no quiero, es que hoy quiero descansar. Entonces, de esa manera, algunas personas podrían reprocharle, ¿no? Echarle en cara, oye, yo te he ayudado, yo te he prestado dinero, yo te he acompañado, he estado contigo cuando necesitabas. Pero ahora que yo necesito, tú no estás conmigo, es como echar en cara, ¿no? Eso es lo que significa echar en cara o reprender. Entonces, yo traté de imaginarme lo que Jesús les diría. Y bueno,
Solo puedo imaginar a Jesús diciéndoles como, después de todo lo que vivieron conmigo, ¿todavía dudan? ¿No fui yo quien calmó la tormenta con una palabra? ¿No vieron cómo sané enfermos? ¿No vieron que sané leprosos, ciegos, paralíticos? Incluso resucité a Lázaro. ¿No estuvieron presentes cuando alimenté a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces? ¿No vieron cómo los demonios huían de mi presencia? Incluso libré a María Magdalena de 7 espíritus malignos. Y a pesar de todo lo que vivieron conmigo y lo que vieron, les hablé con claridad. Antes de que sucediera todo, les dije que sería entregado, les dije que sería crucificado y que resucitaría al tercer día. Ese fue el plan de mi Padre desde el principio, para dar vida eterna a todo el que crea en mí. Pero cuando María Magdalena, la primera en verme resucitado, vino a ustedes con gozo, no creyeron su testimonio. ¿Por qué? ¿Solo porque es mujer? Ustedes conocen bien que entre los judíos se acostumbra a despreciar el testimonio de la mujer, pero esa práctica no es justa delante de mi Padre. Por eso ella fue escogida con propósito, para mostrar que en mi reino no hay distinción entre hombre y mujer. Y aún así, sabiendo su dureza de corazón y las tradiciones de su pueblo, envié después a 2 hombres como testigos. Ellos me vieron claramente en el camino, comieron conmigo, escucharon mis palabras. No tenían la ley como excusa. Si la ley exige 2 testigos para confirmar la verdad, entonces no podían rechazar el testimonio. Tal vez pudieron haber justificado, rechazamos el testimonio de María Magdalena porque era una sola y era mujer. Y en la ley no se acepta un testimonio de tal magnitud como que resucitó a alguien con un solo testigo y todavía que es mujer. Bueno, ahí tienen este argumento, ¿no? Pero Jesús manda a 2 hombres, 2 seguidores de él, y les dice igual, Jesús resucitó, y ellos, no te creo. O sea, ni siquiera la ley, ya por la ley ya tenían que creer. Entonces, les dice Jesús, ¿qué más esperaban? No tenían falta de evidencia, tenían falta de fe. Entonces, yo me imagino que me quedo corto con la reprensión que Jesús les hizo a sus discípulos. Yo me imagino, no puedo imaginar lo que les dijo. Pero sí dice la Biblia que los reprendió. ¿Y por qué los reprende? ¿Por qué los corrige? Porque quiere que tengan fe verdadera, para que puedan compartir el mensaje con otros. Porque si no tienes tú la fe verdadera, ¿cómo vas a ir a compartir algo que no tienes? Entonces, por eso los reprende. Después de que Jesús los reprende, no los deja ahí en tristeza o condenación. Inmediatamente después les da una misión, una orden, un mandato. Y es el segundo punto. Jesús nos envía y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Primero va la reprensión y después una orden que sobrepasa todo entendimiento en ese momento. Porque para nosotros es muy normal escuchar, vamos por todas las naciones, vamos a China, vamos a Japón, vamos a Brasil, a Venezuela, a México. Y predicamos el evangelio de Jesús. Es normal. Pero en ese momento tenemos que entender el contexto de los discípulos. Porque los judíos en ese tiempo se consideraban o eran el pueblo elegido de Dios. Siempre entendieron que las bendiciones y las promesas de Dios estaban dirigidas nada más a ellos, al pueblo de Dios, al pueblo escogido, al pueblo especial. Entonces, la idea de llevar ese mensaje de salvación o las promesas de Dios a otros pueblos, pues no era algo tan fácil de aceptar, porque Dios estaba abriendo las puertas a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos, en ese momento. Entonces, si pensamos de qué manera se pudieron haber sentido los discípulos, no sé si recuerdan la historia de Jonás.
Fue el único profeta en toda la ley y bueno, en todos los profetas que fue enviado a predicar a un pueblo que no era el de Israel. Si leemos esa historia, nosotros vemos a un profeta que no quiere obedecer a Dios, que no quiere ir a predicar, que no quiere ir a Nínive. Y va al lado opuesto, va al lado contrario, y ya sabemos la historia que está en el mar, la tormenta, el pez enorme, y Dios lo lleva. El punto es que al final de cuentas, él no quiere y predica. Va y predica el arrepentimiento a ese pueblo, y ese pueblo se arrepiente y Dios los perdona. Pero Jonás no estaba contento con eso porque Jonás quería ver la justicia de Dios, quería ver el juicio de Dios sobre el pueblo, sobre ese pueblo, sobre los ninivitas. Porque para Jonás no era posible entender la misericordia de Dios o el amor de Dios infinito que alcanzaba incluso a pueblos que se consideran enemigos. Entonces, no sé si ese mismo sentir tenían los discípulos, porque siempre estuvieron juntos, siempre predicaron juntos, siempre era a su pueblo, a los judíos. Luego muere Jesús, resucita, creen en Él, los reprende fuertemente y ahora los envía a compartir a todo el mundo y a toda criatura. Ya no nada más a los judíos, a todo pueblo diferente, en donde ellos se enfrentarían persecución, rechazo, barreras culturales, idiomas diferentes, en viajes peligrosos, incluso la muerte física. Sin embargo, cada uno de ellos obedeció. Cada uno de ellos obedeció a Jesús y fue y predicó. Fue y se enfrentó a la persecución, fue y se enfrentó a las dificultades, fue y entregó su vida. Y sería una predicación diferente, pero todos ellos murieron por el Evangelio. Todos fueron mártires, todos los mataron, los asesinaron por predicar de Jesús. ¿Y qué fue lo que predicaban? ¿Qué fue lo que compartieron? ¿Qué predicaron por todo el mundo los discípulos? ¿Qué fue lo que empezaban a decir cuando iban por el camino, cuando iban a otros pueblos, a otras ciudades? ¿Qué decían? Decían que Dios quiere que seas rico, sano y exitoso. ¿Era el mensaje de los discípulos? Si seguimos en la que sigue. O podrían decir, solo tienes que creer, no importa lo que hagas o el pecado que tengas. Pórtate bien, Dios te salvará. Las obras son suficientes. No importa lo que creas, todos vamos a ir al cielo al final. Jesús vino para que te sientas bien, solo busca paz interior. No tendrás que sufrir. Todo será fácil si sigues a Jesús. Dios te hablará en sueños, visiones y sentirás su presencia. Es lo único que necesitas. Si tu familia ya creyó en Jesús, tú también serás salvo. Ignoren la ley y los profetas. Seguir a Jesús es fácil. Pide todo lo que quieras con fe y Dios te lo dará. Eso es lo que predicaban los discípulos de Jesús. Iban pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, diciendo algo como esto. Creo que no logro ni siquiera imaginar a un discípulo predicando algo así. Y quizás hay algo de verdad en alguna de esas frases, pero sigue sin ser el Evangelio. Sigue sin ser la verdad completa del Evangelio. Porque sí, tal vez Dios quiere que seamos sanos y lo podemos fundamentar con la Biblia, pero no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio entonces? El Evangelio comienza con Dios, en la santidad de Dios y en su justicia.
Porque si leemos Tengo un versículo muy, muy difícil, muy duro, y no lo tengo en la pantalla, pero lo puedo leer. Salmo 5, 5 al 6 dice: por tanto, los arrogantes no pueden estar en tu presencia. Tú aborreces todos los que hacen lo malo. Destruyes a los mentirosos. A los asesinos y traicioneros, el Señor los aborrece. Y nosotros hemos escuchado que que Dios ama al pecador y odia al pecado, pero la Biblia también dice que Dios aborrece al pecador. Dios ama al pecador, pero también lo aborrece cuando lo practican con dureza de corazón y sin arrepentimiento. La santidad de Dios es absoluta, o sea, no se puede negociar su santidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto nos muestra la urgencia, la necesidad que tenemos de un Salvador. El pecado nos separa de Dios. Dice la Biblia en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Somos pecadores por naturaleza y merecemos la muerte. No podemos salvarnos por nuestros propios méritos u obras. Entonces, Jesús murió en nuestro lugar. Y todos conocemos la historia y la hemos visto en estas semanas, que fue en Isaías 53:5, dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. O cuando estaba en la cruz y gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces vemos que Jesucristo fue abandonado, fue quebrantado y fue castigado, tomando el lugar que nos corresponde a nosotros. Por eso no es por obras, es por gracia mediante la fe. En Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. La salvación es un regalo, se recibe por la fe en Cristo. ¿Y por qué hablo de arrepentirse y creer? Porque en Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. En Marcos 1:15 decía: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Dios nos llama a arrepentirnos, a reconocer y a apartarnos de nuestro pecado y volver completamente a Jesús. El que cree es transformado. En 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación. Es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Y quién puede confirmar eso? ¿Ustedes han sentido que son diferentes? Dice Gálatas 2:20: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo único que vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Creer en Cristo no es aceptar una verdad, es comenzar una nueva vida. Lo viejo queda atrás: el pecado, la autosuficiencia, el enojo, la impaciencia, la mentira, el juicio. Ahora Cristo vive en nosotros. Y eso se nota en cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos todos los días. Hay una pregunta muy difícil que me voy a atrever a compartirla con todos ustedes, porque mi esposa la compartió en su grupo Vida, al grupo de mujeres. Y cuando me platicó, para mí fue muy confrontativo, pero la pregunta no es para que la respondan hoy, pero es una pregunta para que se lleven a la casa. Incluso la instrucción fue: pregúntenle a los que viven con usted cómo lo ven. Porque la pregunta es: ¿cómo te conocen en casa? ¿Como alguien transformado por Cristo? ¿O como alguien que sigue siendo impaciente, enojón,
mentiroso, orgulloso, egoísta o alguien difícil de tratar. O podríamos agregarle a la lista más cosas, ¿no? Alguien que se estresa por todo, alguien que siempre está molesto, alguien que ni siquiera ora, que no lee la Biblia, que regaña nada más porque, no sé, por cualquier cosa. Esto no es para que se queden en desánimo o en condenación o pensando que somos los peores, ¿no? Es para regresar a Cristo. Saber que necesitamos a Jesús de manera urgente. O sea, si la respuesta aquí no te gusta o no le gusta, o se siente atacado, siente que, ay caray, es que no es así, o no sé, es nada más para que reflexione, piense y regrese a Cristo, porque Cristo nos transforma. Y solo hay un verdadero evangelio. En Gálatas 1, 6, 9 dice: me asombra que tan pronto estén dejando a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si a alguien les predica un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. No es que haya muchas versiones del evangelio. Y el evangelio está en este versículo, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el cual recibieron y el cual se mantienen firmes. Aquí va, estamos a punto de leer qué es el evangelio, ¿no? Por este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué; de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y aquí va el evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y todo lo que comenté entonces del evangelio, ¿por qué lo comenté? Bueno, porque no sé si alcanzan a ver ahí, pero dice: Dios es santo y justo. Por esa razón Cristo tuvo que morir. El evangelio que recibieron dice: Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es santo y justo, por eso tiene que morir. ¿Por qué les digo que somos pecadores? Porque por eso necesitamos el sacrificio de Cristo. El arrepentimiento y la fe son la única respuesta correcta al evangelio. No hay otra respuesta, no hay otra actitud, no hay otra manera de actuar cuando se nos presenta el evangelio. Cuando es el evangelio, ¿qué haces? Me arrepiento si estoy mal y creo en Cristo. No hay otra más. Y les hablo de transformación, de obediencia y transformación. ¿Por qué? Son el fruto de creer en Cristo resucitado que vive en nosotros. En nosotros. En Marcos 16, 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí la condenación no viene de Dios. Nosotros ya estamos condenados todos por nuestro pecado, por el pecado, ya estamos condenados. Pero Jesús vino y ofreció una salida. Por eso podemos entender que el evangelio es el mensaje más urgente, porque tiene dos consecuencias eternas. ¿Crees y eres salvo? ¿O no crees y eres condenado? No hay como, pues yo estoy bien, yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie. Pues eso de ir a la iglesia todos los domingos y ir a reuniones de mujeres y eso, como que yo sé que yo me porto bien y pues yo no he matado a nadie. O yo podría decir: no, pues yo no tomo, yo no fumo, no me drogo, no ando con muchas mujeres. Yo creo que Dios me va a considerar cuando me muera. De eso no se trata el evangelio. Y pudiéramos hacer un tema y una predicación extensa para entender que en nuestra mente ocurren
todos los pecados que mencioné ahorita. Porque sí, vino Jesucristo y nos enseñó que obviamente en la ley está, no cometas adulterio, pero Cristo vino y dijo, aquel que vea a una mujer con deseo ya cometió adulterio en su mente. O incluso vino y dijo, dice la ley que no matarás, pero si te enojas con tu hermano, es como si fueras un asesino. Levante la mano el que no se ha enojado. Pues ya. Todos necesitamos entender que tenemos que tener esa respuesta al Evangelio, arrepentirnos y creer. ¿Para qué? Porque en el punto 3, que es Jesús nos acompaña. Ya cuando nos reprendió y ya cuando nos envió, Él nos acompaña. Y este versículo, Marcos 17 y 18, es bien interesante porque habla de señales que para algunos pueden resultar fascinantes, ¿no? E incluso podríamos hablar más de estas señales que del mismo Evangelio. Pero dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Y estas señales seguirán a los que creen. Las señales siguen a los que creen, no los creyentes deben perseguir las señales. Muchas veces tratamos de perseguir una señal, tratamos de perseguir una sanidad, tratamos de perseguir, no sé, que Dios me use para echar fuera demonios. Tratamos de buscar que Dios obre de manera sobrenatural en mi vida, pero estoy olvidando todo lo que ya vi anteriormente, que Dios me reprende, Dios me envía y tengo que predicar el Evangelio correcto, el Evangelio bíblico, que Cristo murió y Cristo resucitó. Y solo así, predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios como es, Jesucristo va a confirmar con señales. No buscando las señales, no orando por señales, sino obedeciendo a Cristo, buscando su santidad, buscando ser como Él, predicando de Él. Y en el último versículo, dice en Marcos 16, 19 al 20, después de que el Señor Jesús les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos salieron a predicar por todas partes. Y el Señor los ayudaba y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. ¿Quién confirmaba? ¿Quién hacía las señales? Jesucristo. Jesús no está ausente. Jesús está sentado a la derecha de Dios, en el lugar de honor. Así como reprendió a los discípulos para sacarlos de su incredulidad, Él también nos corrige hoy, a nosotros. Y así como envió a predicar, hoy también te llama a ti a compartir su verdad. Y así como acompañó con señales y poder, hoy sigue caminando contigo. ¿Qué te está diciendo a ti? ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? ¿Te está reprendiendo? ¿Te está enviando? ¿O ya te está acompañando? No sé si cambió la respuesta al inicio,
Tal vez todos pensamos, Jesús me acompaña, va conmigo. Y sí, es cierto, Jesús nos acompaña. Pero nos está reprendiendo o nos está enviando. Si te está reprendiendo, tienes dos opciones. Seguir cuestionando todo, esperando tener el control, como si Dios tuviera que darte más pruebas. ¿O vas a confiar en Jesús? Y vas a confiar en lo que Jesús ya te ha mostrado y dar ese paso de fe que te está pidiendo. Si te está enviando, ¿seguirás guardando lo que sabes que puede salvar a otros? ¿Por miedo, vergüenza o comodidad? ¿No vas a hablar? Jesús ya te salvó, Jesús te confrontó, Jesús te limpió, Jesús te perdonó, Jesús te restaura, te ayuda. ¿Pero solo quieres quedarte sentado, recibiendo más y más y más, sin compartir, sin obedecer? ¿Sintiéndote cómodo? Sin enfrentar tus miedos, sin enfrentar tus problemas, sin enfrentar lo que los discípulos se enfrentaron. Y ni siquiera vamos tan lejos. Ellos enfrentaron persecución y torturas. ¿Nosotros qué vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a enfrentar? ¿Vergüenza? ¿O vas a levantarte y vas a hablar de Jesús? A quien Él ya te ha dicho que le hables una y otra vez, que te está esperando. Tal vez es un primo, un familiar, un vecino, tu mamá, tu papá, o incluso a tu hijo. ¿Vas a tomar tiempo para explicarle el Evangelio? Y si tú piensas que Jesús ya te está acompañando, ¿seguirás dándote la gloria a ti mismo por lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿O vas a reconocer que todo lo que eres y todo lo que tienes nada más es por Él, no por ti? No por tu sabiduría, no por tu elocuencia, no por tus estudios. ¿Vas a seguir dándote gloria a ti mismo? ¿O vas a reconocer que todo lo que eres y todo lo que tienes es por Él y no por ti? ¿Qué vas a hacer? Jesús cargó el castigo que tú y yo merecíamos. Fue quebrantado por tus pecados y por mis pecados. Dios aceptó ese sacrificio como un precio justo para salvarnos. Y hoy Jesús te está llamando al arrepentimiento y a creer en Él, a confiar en Él. Y también te llama para que vayas y compartas el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Señor, ayúdanos a entender que tú nos reprendes para quitar la duda en nosotros, nos reprendes para que regresemos a ti y nos envías porque quieres que así como alguien nos habló a nosotros, nosotros hablemos de ti. Y nos acompañas porque eres fiel y sigues caminando con nosotros hasta el fin. Podemos adorarlo y cada quien responda en su oración, porque es una oración distinta. Porque algunos aquí están siendo confrontados. Algunos aquí están siendo enviados. Incluso algunos
Dios les está confirmando con señales su palabra. ¿Por qué no cantamos? ¿Por qué no adoramos con fe? ¿Por qué no le decimos a Dios que estamos dispuestos, que estamos aquí? Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a adorar. Vamos a clamar, vamos a hablar con Dios, porque Dios está vivo. No es un ritual, no es para que sientan bonito. Es para que se arrepientan y crean, para que se comprometan con Cristo, no conmigo o con la iglesia o con el que está a un lado tuyo. Es para que le digas a Jesús: estoy aquí, heme aquí, envíame a mí. Perdóname si no he creído, perdóname si he dudado, perdóname si he caído en incredulidad. Perdóname si no he tomado en cuenta tu palabra, si ni siquiera oro, si ni siquiera leo, pero vengo a la iglesia y levanto mis manos. Perdóname, yo quiero comprometerme contigo. Y yo creo que todos nosotros podemos decir: heme aquí, envíame a mí. Y que resuene como un coro, porque no es para que suene bonito, sino para que en tu corazón decidas entregarte por completo a Cristo. Y Cristo te restaura, Cristo te levanta, Cristo te perdona, Cristo te ama, así como estás. Cristo te ama. Pero Él no te va a dejar así, Él te va a moldear. Él te va a ir moldeando conforme lo que tú vas necesitando. Él te va a ir mostrando las cosas que están mal, que no debes hacer. Y en automático las vas a dejar de hacer, ni siquiera te va a costar, porque así es el Evangelio. Es un Evangelio que transforma, es un Evangelio poderoso, un Evangelio que cambia vidas, un Evangelio que remueve de la raíz del corazón la incredulidad. Y alguien que tenía vergüenza de hablar de Cristo se va a parar frente a ti y te va a predicar. Y alguien que no creía en Cristo, y alguien que ni siquiera creía en la Biblia ni en Dios, va a estar hablando de Jesús, porque Jesús está vivo en su vida y puede testificar que es así. Y así como les compartí el domingo pasado o antepasado, que yo no creía, tenía un corazón duro, de piedra, pero Dios lo cambió. Dios cambió por uno de carne, por uno que es real, por uno que siente su espíritu, y uno que ve, que ha visto esas señales que confirman su palabra. Pero lo importante no son las señales, lo importante es Jesús. Y todos podemos terminar este día cantando el coro, todos juntos, porque estamos aquí. Dile: gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor. Envíanos. Sí, Señor. Estamos aquí, Señor. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí una vez más, vamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos renuevas, porque nos confrontas, porque nos restauras, porque nos levantas, porque nos muestras la verdad, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque abrazas cuando necesitamos ese abrazo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a obedecerte, a seguirte, a buscarte. Y estamos dispuestos, Señor, a enfrentar cualquier cosa, Señor, por ti, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una última vez. Aquí, envíame a mí.
Gracias, Señor. Siente, Señor, siente. Yo iré por aquellos Trae tu Espíritu Santo, que Señor. vagan sin ti. Y abraza, Señor, al que necesite ese abrazo. Trae, Señor, tu confrontación a quien necesitas confrontar. Ay, Padre mío, sé tú, Señor, en nuestra vida. Sé tú guiando nuestros pasos. No permitas, Padre, que sigamos buscando nuestros propios deseos y nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, a entender tu mensaje. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo.